¿Cuántos números necesitas para describir completamente un humano? Miles, millones quizás. Tu altura, peso, color de ojos, ADN con 3.000 millones de pares de base. ¿Y para describir la Luna? Millones más. Cada cráter tiene coordenadas, tamaño, profundidad. ¿Una estrella? Billones de números. ¿El objeto más masivo del universo? Un agujero negro. ¿Adivina cuántos números necesitas? 3. Solo 3. Masa, carga y giro. Nada más. Y aquí está lo que debería aterrarte. Puedes lanzar todas las enciclopedias jamás escritas a un agujero negro. Toda la información de cada civilización en el universo. Y todo se reduce a 3 números. ¿Dónde fue la información? Stephen Hawking pasó décadas intentando responder eso. Y lo que descubrió rompe todo lo que creíamos sobre realidad. Porque resulta que los agujeros negros no son negros. Brillan, tienen temperatura, y cuando se evaporan completamente, toda la información que contienen debería desaparecer, violando leyes fundamentales de física cuántica. Es la paradoja más profunda de física moderna. Y la solución es aún más extraña. Físicos confirmaron esto en 2022, cuando cálculos mostraron que información no se pierde. Está codificada en superficie del agujero negro, en 2 dimensiones en lugar de 3. Como holograma, tu existencia tridimensional podría ser proyección de información en superficie bidimensional, y agujeros negros son la prueba. Si estás listo para descubrir qué hay realmente dentro de un agujero negro, por qué 3 números es todo lo que necesitas para describirlos, y cómo Hawking demostró que agujeros negros brillan y eventualmente se evaporan, dale like y suscríbete. Lo que viene cambiará tu perspectiva sobre naturaleza de realidad misma. Comenzamos. Para entender qué hay dentro de agujero negro, primero necesitas saber cómo descubrimos que pueden existir. Y esa historia comienza en 1780 con un párroco inglés llamado John Michell. Michell tenía idea bastante buena de cómo funcionaba gravedad. Un siglo antes, Isaac Newton había impactado mundo científico con teoría de gravitación universal. Gravedad actuaba entre todas las masas. Fuerza disminuía con cuadrado de distancia. Matemáticas funcionaban perfectamente. Newton también había argumentado que luz consiste en pequeñas partículas individuales, lo que ahora llamamos fotones. Si teoría de luz como partículas era cierta y gravedad era universal, entonces gravedad debería actuar sobre estas partículas diminutas de luz. Michell también sabía sobre velocidad de escape. Si lanzas objeto hacia arriba lo suficientemente rápido, tiene suficiente velocidad para escapar de gravedad terrestre. Este umbral se conoce como velocidad de escape. Para Tierra es aproximadamente 11,2 kilómetros por segundo. Para Luna, velocidad de escape es solo 2,4 kilómetros por segundo. Por eso, Luna no tiene atmósfera. Moléculas de gas pueden alcanzar esas velocidades por calor térmico y simplemente flotan al espacio. Para Júpiter, mucho más masivo, velocidad de escape es 60 kilómetros por segundo. Para Sol, 617 kilómetros por segundo. Entonces Michell se preguntó, ¿qué pasa con cuerpo suficientemente denso que su velocidad de escape excediera velocidad de luz? Para tal cuerpo, luz emitida desde superficie no podría escapar. Cuerpo aparecería como gravitacionalmente masivo, pero completamente oscuro. El lenguaje aquí es newtoniano. La física subyacente resultó ser incorrecta, pero concepto es claramente reconocible. Primera descripción de lo que ahora llamamos agujero negro, aunque término no se usaría durante casi 2 siglos. Idea de Michell fue ignorada mayormente. Era demasiado especulativa.
demasiado alejada de observación, y física newtoniana no proporcionaba herramientas para estudiarla seriamente. Necesitábamos mejor teoría de gravedad. Esa teoría llegó en 1915, cuando Albert Einstein publicó Relatividad General. Gravedad no, era fuerza, dijo Einstein. Era curvatura de espacio-tiempo. Masa y energía curvan tejido de espacio-tiempo. Objetos se mueven a lo largo de caminos curvados. Eso es lo que experimentamos como gravedad. Las ecuaciones eran complejas. 10 ecuaciones diferenciales parciales acopladas no lineales. Einstein no esperaba que alguien encontrara soluciones exactas. Él mismo usó aproximaciones para derivar predicciones como curvatura de luz por sol. Pero solo meses después de publicar teoría, Einstein recibió carta de Frente Occidental de Primera Guerra Mundial. Astrónomo alemán Karl Schwarzschild, sirviendo en ejército a pesar de estar en sus 40s, había encontrado solución exacta. Schwarzschild, desesperado por escapar infierno de trincheras mentalmente, reflexionó sobre ecuaciones de Einstein. Buscó solución más simple posible. Espacio-tiempo esféricamente simétrico alrededor de masa puntual concentrada, sin rotación, sin carga, solo masa, y encontró solución. Ahora llamada métrica de Schwarzschild. Describe geometría de espacio-tiempo alrededor de objeto masivo esféricamente simétrico. Sol, Tierra, cualquier estrella no rotante. Pero solución tenía propiedad profunda y sorprendente. A medida que distancia desde masa viene desde infinito hacia adentro, hay distancia crítica donde algo extraño sucede. Algunos términos en solución parecen ir a cero, otros van a infinito. Matemáticas se rompen. Este radio crítico, conocido como radio de Schwarzschild, indicaba presencia de algo nuevo. Horizonte de eventos. Cáscara esférica a cierta distancia del centro que representa punto sin retorno para objetos que vienen desde lejos. Fuera del horizonte, objeto moviéndose a velocidad de luz puede escapar. Dentro del horizonte no puede haber escape, ni siquiera para luz. Una vez dentro, tiempo siempre apunta hacia centro mismo del agujero negro. Para Sol, radio de Schwarzschild, es aproximadamente 3 kilómetros. Sol tiene radio real de 1900, aproximadamente 696.000 kilómetros. Entonces Sol está muy lejos de ser agujero negro. Necesitarías comprimir Sol a esfera de solo 6 kilómetros de diámetro para crear agujero negro. Para Tierra, radio de Schwarzschild es menos de 1 centímetro. Comprimir toda Tierra a esfera de menos de 2 centímetros de diámetro crearía agujero negro. Para humano, del orden de 10 elevado a menos 23 metros. Más pequeño que núcleo de átomo. Absurdamente pequeño. Para Vía Láctea completa, aproximadamente 0,2 años luz. Si comprimieras toda galaxia, cientos de miles de millones de estrellas, a esfera de 0,4 años luz de diámetro, crearías agujero negro. Schwarzschild murió en frente de guerra, solo meses después de enviar su solución a Einstein. Nunca vio impacto completo de su descubrimiento. Y durante décadas, solución pareció meramente curiosidad intelectual. Muchos físicos, incluyendo Einstein, dudaban que agujeros negros fueran reales. Pensaban que eran artefactos matemáticos, singularidades no físicas en ecuaciones. Naturaleza encontraría forma de evitarlos. Pero en 1960 todo cambió. Combinación de avances teóricos y observacionales trajo de vuelta investigación sobre agujeros negros con venganza. Y 2 nombres dominaron: Stephen Hawking y Roger Penrose. Hawking fue diagnosticado con enfermedad de neurona motora a los 21 años. Le dieron 18 meses de vida.
en lugar de rendirse, se lanzó a su trabajo con intensidad increíble. Junto con matemático Roger Penrose, demostraron conjunto de teoremas clave. Teoremas de singularidad. Bajo condiciones bastante generales, colecciones de partículas de materia bajo gravedad colapsarían. Y punto final inevitable sería singularidad en tejido de espacio-tiempo. Rodeada por horizonte de eventos, un agujero negro no era curiosidad matemática, era consecuencia inevitable de relatividad general. Si materia suficiente se concentra en región suficientemente pequeña, colapso a agujero negro es inevitable. No, hay escape. Física lo requiere. Simultáneamente, telescopios astronómicos mejoraban rápidamente. En 1970 se descubrió Cygnus X1, fuente de rayos X brillante y compacta en constelación de Cygnus. Solo había buen candidato para explicar datos. Presencia de agujero negro compacto. Rayos X energéticos emitidos mientras materia caía acelerando hacia horizonte. Desde entonces se han descubierto muchos más. Puede haber hasta 100 millones de agujeros negros solo en nuestra galaxia. En 2015, agujeros negros colisionando fueron observados por primera vez cuando ondas gravitacionales de su colisión fueron captadas por observatorio LIGO. En 2019, Event Horizon Telescope produjo primera imagen directa de agujero negro. Sombra del agujero negro supermasivo en centro de galaxia M87. Confirmación visual definitiva de que existen. Entonces, sabemos que son reales. Pero, ¿qué son exactamente? ¿Qué los define? Aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente extrañas. Poco después de solución de Schwarzschild de 1915, apareció otra generalización. Agujero negro eléctricamente cargado. Solución de Reisner-Nordström. Si agujero negro tiene carga eléctrica neta, geometría cambia ligeramente. No fue hasta 1963 que apareció generalización más importante. Solución de Kerr. Agujero negro con momento angular. Giro. Agujero negro girando sobre su propio eje. Como todos objetos astronómicos reales giran, esta es solución más relevante físicamente. ¿Por qué había tan pocas soluciones? A medida que físicos estudiaban ecuaciones, primero sospecharon y luego probaron algo distintivo. Teorema de unicidad de agujeros negros. Mayoría de objetos astronómicos tienen número casi infinito de características individuales. Trillones de números se necesitarían para describir cuásar. Estrellas vienen en variedad casi infinita. Temperatura, composición, edad, campo magnético, manchas, llamaradas. Incluso asteroide simple tiene sus particularidades. Forma irregular, composición variable, cráteres, fisuras. Pero para agujeros negros esto resultó no ser verdad. Soluciones permitidas estaban estrechamente restringidas y completamente caracterizadas por 3 propiedades y 3 números. Masa, carga eléctrica, momento angular. Nada más. Como físico estadounidense, John Wheeler resumió ingeniosamente: los agujeros negros no tienen cabello. Todo detalle superficial, toda característica individual desaparece. Solo quedan 3 números fundamentales. Cada agujero negro en universo puede clasificarse en términos de su masa, carga y giro. Nada más. 2 agujeros negros con misma masa, carga y giro son idénticos. No puedes distinguirlos. No importa cómo se formaron. Uno podría formarse de colapso de estrella masiva, otro de fusión de múltiples agujeros negros más pequeños. Tercero, de comprimir toda biblioteca de Congreso. Si masa, carga y giro son iguales, agujeros negros son idénticos. Aquí está paradoja. Detrás de máscara del horizonte hay número casi infinito de formas,
en que agujero negro podría haberse formado. Diferentes composiciones, diferentes historias, diferentes configuraciones de materia que colapsó. ¿Cómo terminan todas estas posibilidades iniciales como solo 3 números? ¿Dónde fue toda otra información? Cuando físico escucha estas palabras, inmediatamente se siente conectado a parte aparentemente totalmente diferente de física. Termodinámica, ciencia de calor, temperatura y entropía. Mira alrededor. Habitación en la que estás está llena de aire. Gas a cierta temperatura y presión. Puedes sentir ambas propiedades, pero no sientes átomos individuales. Dentro del gas, número casi incontable pero finito de moléculas rebotan entre sí. Cuando hablamos de día caluroso de verano, no decimos que moléculas de gas se mueven más rápido. Simplemente decimos que hace calor, aunque estemos vagamente conscientes de que debajo del concepto de calor yace microdescripción en términos de átomos moviéndose más rápido. Gases con su temperatura y presión. Agujeros negros con su masa, giro y carga. Para ambos sistemas físicos los caracterizamos con pocos números. Para ambos, estos números ocultan cornucopia interna de estados, arreglos y posibilidades. Hay cantidad particular asociada con cualquier sistema físico que cuenta número de tales estados internos. Esta cantidad es entropía. Para gas, entropía mide número total de formas en que moléculas pueden estar rebotando internamente. Cuantas más microconfiguraciones sean consistentes con parámetros globales, mayor entropía. Gas en habitación tiene entropía alta porque hay número enorme de formas en que moléculas pueden estar dispuestas mientras mantienen misma temperatura y presión. A principios de 1970, Jacob Bekenstein era estudiante de doctorado de John Wheeler. Discutiendo con Bekenstein, Wheeler notó algo perturbador. Cuando mezclaba té caliente con té frío, entropía total aumentaría. Segunda ley de termodinámica. Entropía siempre aumenta. Pero si taza mezclada subsecuentemente caía en agujero negro, toda evidencia de esta mezcla desaparecería. Agujero negro solo aumentaría ligeramente en masa. Información sobre té caliente versus té frío se perdería. Esto hizo pensar a Bekenstein. ¿Podría realmente ser que mezcla entre té caliente y frío aumentara entropía total del universo? Pero cuando té se lanzaba al agujero negro, ¿toda entropía se perdería? Esto parecía imposible. De hecho, iba contra casi sagrada segunda ley de termodinámica. Entropía del universo entero debe aumentar con tiempo. Siempre. Y así quizás, pensó Bekenstein, del mismo modo que cada taza de té tenía entropía, lo mismo debería ser cierto del agujero negro. Cuando taza de té se lanzaba al agujero negro, esto solo aumentaría entropía total del agujero negro. Esto llevó a Bekenstein a conclusión notable. Agujeros negros deberían tener entropía, ahora llamada entropía de Bekenstein-Hawking. Fue descubrimiento verdaderamente extraño. Agujeros negros tenían entropía. ¿Pero qué significaba? Para gas, entropía cuenta número de microestados, formas en que moléculas pueden estar dispuestas. ¿Qué contaba entropía para agujero negro? ¿Cuáles eran microestados internos? Y Bekenstein descubrió algo aún más extraño. Entropía de agujero negro no era proporcional a volumen. Era proporcional a área de horizonte de eventos. Para gas, entropía crece con volumen. Duplica volumen, aproximadamente duplicas entropía. Pero para agujeros negros, entropía crece con área de superficie del horizonte, no con volumen interior. Es como si información estuviera almacenada en superficie, no en interior. Para principios de 1970, Bekenstein y Hawking habían determinado que agujeros negros deberían tener entropía.
Pero Hawking se aferró a problema con esta imagen. Imagina gas caliente cayendo en agujero negro y siendo completamente absorbido. Agujero negro resultante parecía ser frío, oscuro y compacto. Nada podía salir. Parecía ser objeto de temperatura cero. En cada otra parte de física, cuando objetos calientes y fríos se mezclan, temperatura de objeto frío aumenta. Termodinámica básica. Pero aquí agujero negro parecía permanecer inerte. Temperatura cero, sin importar qué tan caliente fuera material cayendo. Pero aquí es donde Hawking entró con idea sorprendente y llamativa. Propuso que agujeros negros también tienen temperatura. No analogía matemática a temperatura, sino temperatura ordinaria con exactamente mismo significado que usamos para hornos, agua hirviendo y clima. Leyes clásicas de termodinámica relacionan entropía con temperatura. Para agujero negro, entropía está establecida por área del horizonte. Conectando esta relación en expresión termodinámica clásica para temperatura, da resultado sorprendente. Agujero negro debe tener temperatura, y esta temperatura cambia inversamente con masa-energía del agujero negro. Agujeros negros grandes son fríos. Agujeros negros pequeños son calientes. Temperatura de agujero negro astrofísico típico en nuestra galaxia es alrededor de 1.000 millonésima de grado. Extremadamente frío. Mucho más frío que fondo cósmico de microondas que llena universo a 2,7 grados sobre cero absoluto. Sin embargo, agujero negro mucho más pequeño e hipotético, formado comprimiendo algo como Monte Everest, tendría temperatura de cientos de miles de millones de grados, vastamente más caliente que centro de estrellas más grandes. Si agujeros negros tienen temperatura, deben radiar. Objetos calientes transfieren calor a objetos fríos. Ley de termodinámica. Pero agujeros negros se suponía que no emitían nada. Por definición, nada puede escapar de agujero negro. ¿De dónde vendrían estos fotones? Respuesta involucra principio de incertidumbre de Heisenberg. Nunca hay vacío perfectamente quieto en mecánica cuántica. Incluso vacío más frío y vacío no está vacío. Es posible pedir prestada energía del vacío por corto periodo de tiempo. Para periodos muy cortos, vacío puede crear pares de partícula-antipartícula temporalmente. Siempre que sean rápidamente reabsorbidos, ningún daño se hace a leyes de física. Violación temporal de conservación de energía permitida por principio de incertidumbre. Justo afuera del horizonte del agujero negro, cuando energía se pide prestada del vacío para crear pares de fotones, durante ese instante increíblemente corto, estas partículas pueden viajar, y una del par cruza horizonte hacia singularidad. Par ya no puede volver junto. Mientras una partícula escapa al infinito, otra cae en agujero negro. Y energía del vacío prestada ahora tiene que ser repagada por agujero negro. Resultado neto es que fotón escapa, tomando un poco de energía. Y esta energía es repagada por agujero negro, perdiendo un poco de su masa-energía. Cálculo detallado confirmó que este proceso parece horno caliente radiando luz. Espectro de fotones emitidos por agujero negro es exactamente el de horno caliente con temperatura dada por fórmula de Hawking. Stephen Hawking encontró que agujeros negros no eran negros. Brillan, emiten radiación. Radiación de Hawking. Es débil, extremadamente débil para agujeros negros astrofísicos, pero existe. Y aquí está consecuencia profunda. Si agujero negro está radiando energía, está perdiendo masa. E igual a mc². Energía y masa son equivalentes. Perder energía significa perder masa. Si esperas lo suficiente, agujero negro eventualmente se evaporaría completamente.
Proceso es extremadamente lento para agujeros negros grandes. Agujero negro de masa solar tardaría 10 elevado a 67 años en evaporarse, mucho más largo que edad actual del universo. Pero agujeros negros más pequeños se evaporan más rápido, y conforme se evaporan, se calientan. Se vuelven más pequeños, más calientes, radian más rápido. Proceso se acelera. En etapas finales, agujero negro explota en ráfaga final de radiación. Podemos imaginar historia que comienza antes de que se forme agujero negro. Incontables enciclopedias y bases de datos cayendo bajo gravedad para crear agujero negro. Con tiempo, agujero negro se evapora. Al final, hay gas de partículas saliendo de donde agujero negro estuvo. ¿Qué ha pasado con toda información que estuvo allí? Según cálculo de Hawking, radiación emitida era de espectro térmico perfectamente sin características. No contenía rastro de información original. Esto es problema, gran problema. En mecánica cuántica ordinaria, información no se pierde. Evolución temporal es unitaria. Puedes rastrear estado inicial a estado final. Información se conserva. ¿Eran agujeros negros así? ¿O combinación inusual de gravedad y mecánica cuántica llevaba a diferencias fundamentales? Esto se convirtió en paradoja de información de agujero negro. Una de preguntas más profundas en física teórica. Durante 2 décadas, esta pregunta fue debatida. Hawking argumentó que información se perdía. Otros físicos insistieron que debía conservarse. Era batalla entre relatividad general y mecánica cuántica. 2 pilares de física moderna en conflicto. Eventualmente respuesta vino de dirección inesperada. Hecho de que entropía era proporcional a área, no volumen del agujero negro. Esta fue primera señal de idea profunda y sutil, llamada principio holográfico. Para gas, entropía crece con volumen. Duplica volumen de contenedor. Aproximadamente duplicas entropía, porque hay más espacio para moléculas. Pero para agujeros negros, entropía de Bekenstein-Hawking depende de área del horizonte del agujero negro, no de volumen interior. Es como si información estuviera codificada en superficie bidimensional en lugar de interior tridimensional. Lo que esta fórmula implica es que, para agujeros negros, podemos contar número de configuraciones internas, dividiendo área del horizonte en muchos bloques pequeños, cada uno de los cuales es 1 o 0, como bits en computadora. Principio holográfico es declaración de que, para muchos sistemas gravitacionales, física del sistema está completamente codificada en límite del sistema. Ecuaciones para gravedad en interior pueden reescribirse en conjunto, diferente de ecuaciones que describe teoría no gravitacional que vive solo en este límite. Sistemas gravitacionales en espacio tridimensional pueden ser equivalentes a sistemas no gravitacionales en límite bidimensional. Una de dimensiones en teoría gravitacional resulta ser redundante. Como holograma. Holograma es imagen bidimensional que codifica información tridimensional. Cuando iluminas holograma correctamente, imagen tridimensional aparece. Toda información tridimensional estaba codificada en superficie bidimensional. Similarmente, física tridimensional cerca de agujero negro podría estar codificada en superficie bidimensional del horizonte. Toda información sobre interior, todos microestados, están codificados en superficie. Esta idea, también llamada hoy correspondencia ADS/CFT, es una de ideas más profundas en física teórica moderna. Afirmación clave es que 2 teorías matemáticas separadas son idénticas. Teoría gravitacional en 5 dimensiones y teoría cuántica no gravitacional en 4 dimensiones.
Teorías idénticas, solo escritas en lenguaje muy diferente. ¿Cómo ayuda holografía con paradoja de información? Nos dice que sistema gravitacional puede describirse mediante lenguaje alternativo, no gravitacional. En contexto de teoría gravitacional, nos preocuparíamos si información se pierde. Agujero negro se forma. Singularidad en centro. Horizonte bloquea información. Pero en descripción holográfica alternativa de menor dimensión, proceso de formación y evaporación de agujero negro, ocurre en lenguaje completamente no gravitacional. Aquí es simplemente sistema cuántico ordinario evolucionando de manera cuántica ordinaria, sin problemas de singularidades u horizontes. Información simplemente se mantiene en horizonte, almacenada en límite de menor dimensión, codificada en correlaciones y entrelazamiento cuántico de radiación de Hawking emitida. Físicos ahora creen que toda radiación emitida está sutilmente correlacionada y entrelazada entre sí. Y aquí es donde yacen detalles de información que cayó en agujero negro. No está en espectro térmico simple, está en correlaciones sutiles entre fotones emitidos. Entonces, información no se pierde, se codifica en superficie del horizonte y eventualmente se emite en radiación de Hawking en forma altamente entrelazada. Pero, ¿de qué están hechos realmente? ¿Cuáles son esos microestados internos que entropía cuenta? En 1995, Andrew Strominger y Qumran Baffa estudiaron ejemplo altamente estilizado de Minmarestim agujeros negros 5-dimensionales en teoría de cuerdas. Fueron capaces de contar y determinar, precisamente, microestados internos posibles. Todo material interno que podría componer agujero negro. En este ejemplo, respuesta involucraba objetos extendidos de teoría de cuerdas, llamados branas, membranas multidimensionales. Contando todas formas en que podían juntarse, obtuvieron respuesta que coincidía precisamente con cálculo de Hawking. Era primera vez que alguien contaba microestados de agujero negro desde primeros principios. Confirmación de que entropía de Bekenstein-Hawking realmente contaba algo físico. Configuraciones internas reales. Desafortunadamente, para agujeros negros del mundo real, aún estamos esperando respuestas. ¿Qué hay dentro de agujeros negros reales como Cygnus A o TON 618? Agujero negro supermasivo de 66.000 millones de masas solares. Todavía no lo sabemos. No podemos decir cuáles son sus microestados internos. No tenemos teoría completa de gravedad cuántica que funcione para agujeros negros astrofísicos reales. Teoría de cuerdas proporciona algunas respuestas para casos especiales, pero no para todos casos. Pero ideas como principio holográfico nos dan esperanza de que un día, quizás, vislumbraremos dentro. Casi 300 años después de que fueron propuestos por primera vez por John Michell, nada en universo es tan misterioso como agujero negro. Y misterio continúa profundizándose. Porque si principio holográfico es correcto, si información realmente está codificada en superficies, entonces tiene implicaciones más allá de solo agujeros negros. Quizás todo universo observable es holograma. Quizás tu existencia tridimensional es proyección de información codificada en superficie bidimensional en borde del universo observable. Principio holográfico sugiere que podría ser posible. Es idea profundamente perturbadora, pero matemáticas funcionan. Y física la toma en serio. Agujeros negros nos enseñaron que realidad es más extraña de lo que imaginamos, que información puede codificarse en menos dimensiones de las que pensamos, que superficie puede contener todo secreto del interior. Esa es lección final de agujeros negros.
no solo son objetos astrofísicos fascinantes, son laboratorios donde gravedad y mecánica cuántica se encuentran, donde física clásica se rompe, donde nuevas ideas sobre naturaleza de realidad emergen. Y aunque no sepamos exactamente qué hay dentro, sabemos algo profundo. Sabemos que solo 3 números son suficientes para describirlos. Sabemos que tienen entropía y temperatura. Sabemos que radian y eventualmente se evaporan. Sabemos que información se conserva, codificada en superficie. Y sabemos que realidad es más extraña, más profunda, más hermosa de lo que jamás imaginamos. Agujeros negros nos lo enseñan cada día. Y continuarán siendo fuente de misterio y descubrimiento durante siglos venideros. Pero hay aspectos aún más profundos que necesitamos explorar. Porque entender agujeros negros no es solo sobre objetos exóticos en espacio. Es sobre naturaleza fundamental de información, tiempo y realidad misma. Volvamos a paradoja de información. Durante décadas fue batalla entre 2 pilares de física moderna. Relatividad general decía que información podía perderse en agujero negro. Mecánica cuántica insistía que información debe conservarse siempre. Ambas no podían estar correctas. Hawking argumentó vigorosamente que información se perdía. Su cálculo de radiación de Hawking mostraba espectro térmico perfectamente aleatorio, sin estructura, sin información sobre qué cayó, solo radiación térmica genérica determinada únicamente por masa del agujero negro. Si Hawking tenía razón, mecánica cuántica necesitaría ser modificada. Evolución unitaria, principio fundamental que dice que información se conserva, tendría que ser abandonado para sistemas que involucran agujeros negros. Pero otros físicos, incluyendo John Preskill y Leonard Susskind, insistieron que información debía conservarse. Argumentaron que debe haber correlaciones sutiles en radiación de Hawking, que nosotros simplemente no sabíamos cómo calcular aún. Información estaba allá, escondida en entrelazamiento cuántico. Debate culminó en apuesta famosa entre Hawking y Preskill en 1997. Hawking apostó que información se perdía. Preskill apostó que se conservaba. Apuesta fue hecha públicamente en conferencia y duró años. En 2004, Hawking concedió apuesta. Anunció en conferencia en Dublín que había estado equivocado. Información no se pierde en agujeros negros, se conserva. Entregó a Preskill Enciclopedia de Béisbol como pago de apuesta. ¿Qué cambió mente de Hawking? Fue comprensión creciente de principio holográfico y correspondencia ADS/CFT. Estas ideas mostraban que descripción gravitacional de agujero negro formándose y evaporándose era equivalente a descripción no gravitacional en límite. En descripción de límite, todo era mecánica cuántica ordinaria, sin singularidades, sin horizontes, sin pérdida de información. Simplemente sistema cuántico evolucionando unitariamente. Y si 2 descripciones son equivalentes, información debe conservarse en ambas. Pero aquí está parte verdaderamente profunda. Si información se conserva, debe estar codificada en algún lugar. ¿Dónde exactamente? Respuesta involucra algo llamado entrelazamiento cuántico. Cuando partícula de radiación de Hawking escapa, no es completamente independiente. Está entrelazada cuánticamente con partículas que escaparon antes y con estructura cuántica del horizonte mismo. Estas correlaciones son increíblemente sutiles. No las verías midiendo partículas individuales. Solo emergen cuando miras correlaciones entre muchas partículas durante período largo. Información sobre qué cayó está distribuida entre toda radiación emitida. Es como romper espejo en millones de fragmentos. Cada fragmento individual parece aleatorio. Pero si recolectas suficientes fragmentos
y los examinas cuidadosamente, puedes reconstruir imagen original. Información estaba preservada, solo fragmentada y distribuida. Pero hay complicación más profunda. Principio holográfico sugiere algo aún más radical. Si información de agujero negro está codificada en superficie bidimensional, quizás toda información en universo está codificada en superficie. Quizás vivimos en holograma. Quizás realidad tridimensional que experimentamos es proyección de información almacenada en límite bidimensional distante. Toda física que observamos, toda complejidad de universo, podría ser consecuencia de teoría más simple, viviendo en menos dimensiones. No es ciencia ficción, es idea seria en física teórica moderna, llamada principio holográfico cosmológico. Sugiere que toda información en universo observable está codificada en superficie, esférica en borde del universo observable. Volumen de universo observable es aproximadamente 4 por 10 elevado a 80 metros cúbicos. Enorme. Pero según principio holográfico, toda información contenida en ese volumen podría codificarse en superficie de aproximadamente 100 elevado a 124 bits. Área del horizonte cósmico en unidades de longitud de Planck al cuadrado. Cada bit representa pedazo fundamental de información. Y toda complejidad de universo, todas galaxias, estrellas, planetas, vida, consciencia, emerge de esos bits en superficie distante. Es idea profundamente perturbadora y profundamente hermosa. Y agujeros negros nos enseñaron esto. Fueron laboratorio donde descubrimos que dimensiones pueden ser ilusorias, que volumen puede ser redundante, que superficie puede contener todos secretos del interior. Ahora pensemos sobre qué significa caer en agujero negro. Desde perspectiva externa, nunca realmente ves a alguien cruzar horizonte. Conforme se acercan, tiempo se dilata cada vez más. Parecen moverse más y más lento, asintóticamente acercándose a horizonte, pero nunca cruzándolo. Eventualmente luz de ellos se vuelve tan desplazada al rojo que desaparece, pero desde perspectiva externa, técnicamente nunca cruzaron. Están congelados en horizonte para siempre. Información sobre ellos está en superficie, pero desde perspectiva de persona cayendo, experiencia es completamente diferente. Cruzan horizonte en tiempo finito, según su reloj. Nada particularmente dramático pasa en horizonte mismo. Si agujero negro es suficientemente grande, fuerzas de marea son débiles. Podrían no notar nada especial. Solo después de cruzar, mientras continúan cayendo hacia singularidad, fuerzas de marea crecen. Eventualmente se vuelven infinitas. Espaguetificación. Estirado en dirección radial, comprimido en direcciones perpendiculares, eventualmente destrozado en átomos, luego en partículas elementales, finalmente llegando a singularidad donde física clásica se rompe completamente. Estas dos descripciones parecen contradecirse. Desde fuera nunca cruzan, desde dentro cruzan y son destruidos. ¿Cuál es correcta? Ambas y ninguna. Depende de qué marco de referencia usas. Relatividad nos enseña que diferentes observadores pueden tener perspectivas diferentes sobre mismos eventos. Ambas descripciones son válidas en sus propios marcos. Pero principio holográfico sugiere algo más profundo. Quizás descripción de superficie es fundamental. Quizás descripción de interior es derivada. Quizás lo que pensamos como volumen tridimensional, con persona cayendo, es meramente forma útil de pensar sobre lo que realmente es proceso bidimensional en superficie. Esto se llama complementariedad de agujero negro, idea propuesta por Susskind. Física dentro y fuera del horizonte son descripciones complementarias de misma realidad fundamental. Como onda, partícula,
dualidad en mecánica cuántica. Ambas descripciones son válidas, pero no pueden observarse simultáneamente. Y hay paradoja más reciente, llamada firewall de agujero negro. Surge al intentar reconciliar conservación de información con entrelazamiento cuántico. Si radiación de Hawking está maximalmente entrelazada con radiación emitida antes, ¿no puede también estar entrelazada con interior de agujero negro? Pero mecánica cuántica dice que debería estar. Resolución podría ser que horizonte no es superficie suave e inofensiva. Podría ser pared de fuego, cortina de energía ultra alta, que incineraría cualquier cosa que intentara cruzar. Esto resolvería paradoja de entrelazamiento, pero crearía problema diferente. Contradiría principio de equivalencia de relatividad general, que dice que horizonte debería ser localmente inofensivo. Físicos todavía debaten esto. Algunos argumentan que firewalls deben existir. Otros buscan formas de evitarlos, preservando conservación de información. Es área activa de investigación. Pregunta sin respuesta en 1920. Física fundamental. Pero todas estas paradojas y debates apuntan a verdad profunda. Agujeros negros son lugares donde nuestras mejores teorías, relatividad general y mecánica cuántica entran en tensión. Son laboratorios conceptuales donde podemos explorar límites de conocimiento. Relatividad general funciona perfectamente para describir espacio-tiempo curvo. Mecánica cuántica funciona perfectamente para describir física de partículas y campos. Pero en agujero negro, ambas son importantes. Y no sabemos cómo combinarlas consistentemente. Necesitamos teoría de gravedad cuántica, teoría que unifique relatividad general y mecánica cuántica en marco coherente. Teoría de cuerdas es candidato. Gravedad cuántica de bucles es otro. Pero ninguna es completa o verificada experimentalmente aún. Agujeros negros proporcionan pistas cruciales para esta teoría. Entropía de Bekenstein-Hawking debe ser explicada por conteo microscópico de estados. Radiación de Hawking debe emerger de primeros principios. Paradoja de información debe resolverse. Cualquier teoría correcta de gravedad cuántica debe responder estas preguntas. Éxito de Strominger-Vafa en contar microestados para agujeros negros especiales en teoría de cuerdas fue primer paso, pero fue para casos altamente idealizados. Agujeros negros en espacios con dimensiones extra y simetrías especiales. No agujeros negros reales en nuestro universo. Para agujeros negros astrofísicos, todavía no sabemos cómo hacer conteo. No sabemos qué son microestados. No tenemos descripción microscópica completa. Es problema abierto en física teórica. Pero progreso continúa. Cada año entendemos más sobre estructura cuántica de agujeros negros, sobre cómo información se codifica, sobre cómo emerge radiación de Hawking, sobre cómo principio holográfico funciona en detalle. Y observaciones astronómicas también avanzan. Event Horizon Telescope produjo imágenes de agujeros negros supermasivos. LIGO detecta ondas gravitacionales de fusiones de agujeros negros regularmente. Estamos entrando en era de astronomía de agujeros negros. Pronto podremos probar predicciones de relatividad general en régimen de campo fuerte, cerca de horizonte de eventos, donde efectos son máximos. Quizás encontraremos desviaciones, señales de nueva física, o quizás relatividad será confirmada una vez más. De cualquier manera, aprenderemos. Cada observación refina entendimiento. Cada medición limita teorías. Y eventualmente, quizás, tendremos imagen completa de qué son agujeros negros realmente. Por ahora sabemos esto. Son objetos más simples en universo, descritos por solo 3 números, pero también más complejos,
con interior lleno de microestados que no entendemos. Son más oscuros que noche, pero brillan con radiación de Hawking. Destruyen información aparentemente, pero la preservan en correlaciones sutiles. Son contradicciones vivientes, paradojas hechas manifiestas. Y precisamente por eso son tan valiosos para física. Nos fuerzan a confrontar límites de conocimiento, a cuestionar suposiciones fundamentales, a desarrollar nuevas ideas sobre naturaleza de realidad. Cada pregunta sobre agujeros negros es pregunta sobre física fundamental. ¿Cómo se combina gravedad con mecánica cuántica? ¿Qué es información realmente? ¿Puede destruirse o solo transformarse? ¿Qué pasa con tiempo cerca de singularidad? ¿Son dimensiones espaciales fundamentales o emergentes? Estas preguntas van más allá de solo agujeros negros. Son preguntas sobre estructura profunda del universo. Y agujeros negros son ventanas únicas para explorarlas. Son experimentos de naturaleza, donde condiciones extremas revelan física fundamental. Y conforme aprendemos más sobre agujeros negros, aprendemos más sobre universo, sobre Big Bang, que fue similar a reverso de agujero negro, sobre destino final de estrellas masivas, sobre formación de galaxias alrededor de agujeros negros supermasivos centrales, sobre ondas gravitacionales que viajan a través de espacio-tiempo. Agujeros negros están conectados a todo. Son parte integral de evolución cósmica. Sin ellos, universo sería radicalmente diferente. Galaxias podrían no formarse. Estrellas podrían no evolucionar correctamente. Química del universo sería diferente. Somos productos de universo con agujeros negros. Elementos pesados en nuestros cuerpos fueron forjados en estrellas que eventualmente colapsaron. Galaxia que habitamos se formó alrededor de agujero negro supermasivo central. Nuestra existencia está entrelazada con existencia de agujeros negros. Y ahora, siglos después de John Michell, tenemos entendimiento profundo de estos objetos. Sabemos cómo se forman, cómo evolucionan, cómo emiten radiación, cómo preservan información, cómo conectan gravedad con termodinámica, cómo revelan naturaleza holográfica de realidad. Pero también sabemos cuánto no sabemos. ¿Qué son microestados internos? ¿Cómo resolver completamente paradoja de información? ¿Qué pasa exactamente en singularidad? ¿Cómo unificar gravedad con mecánica cuántica completamente? Estas preguntas sin respuesta son regalo, son invitación a explorar, a descubrir, a empujar límites de conocimiento humano, y próximas generaciones de físicos tendrán oportunidad de responderlas, con telescopios más poderosos, con detectores de ondas gravitacionales más sensibles, con teorías más sofisticadas, con computadoras más rápidas para simulaciones. Progreso continuará, entendimiento profundizará, y eventualmente, quizás, entenderemos completamente qué hay dentro de agujero negro, no solo matemáticamente, sino física y conceptualmente. Tendremos imagen clara de cómo información se almacena, cómo microestados se organizan, cómo singularidad realmente funciona en teoría cuántica. Ese día habremos dado paso gigante hacia teoría completa de gravedad cuántica, hacia entendimiento unificado de todas fuerzas fundamentales, hacia comprensión profunda de cómo universo funciona a nivel más fundamental. Pero por ahora, agujeros negros permanecen misteriosos, objetos de 3 números que contienen infinitas posibilidades, oscuridad que brilla, destructores que preservan, simplicidad que esconde complejidad insondable. Son recordatorio de que universo es más extraño de lo que imaginamos, más rico, más profundo, más maravillosamente complejo, y que siempre habrá más por descubrir, más por entender, más por explorar.
Esa es lección final de agujeros negros. No son solo objetos exóticos en espacio distante. Son ventanas a verdades fundamentales sobre realidad. Son profesores que nos enseñan sobre límites de conocimiento y promesas de descubrimiento. Y mientras sigamos mirando hacia ellos, preguntándonos sobre sus secretos, buscando entender sus misterios, continuaremos aprendiendo sobre naturaleza profunda de existencia. Esa es promesa de agujeros negros. Y esa promesa permanece sin cumplir, esperándonos en futuro. Ahora y siempre. 3 números, solo 3. Masa, carga y giro. Eso es todo lo que necesitas para describir completamente objeto más masivo en universo. Cada agujero negro, sin importar su historia, sin importar qué cayó en él, se reduce a esos 3 parámetros fundamentales. Es lección de humildad cósmica. Toda complejidad de civilización, toda información de enciclopedias, toda historia de especies extintas, si cae en agujero negro, se comprime a 3 números. Nada más persiste en descripción externa. Pero información no desaparece. Está codificada, preservada, almacenada en superficie del horizonte en forma de correlaciones cuánticas sutiles, distribuida entre radiación de Hawking emitida durante eones, fragmentada pero no destruida. Y eso nos enseña algo profundo sobre naturaleza de información. No es sustancia física, es patrón, organización, correlación. Puede transformarse, redistribuirse, codificarse en formas diferentes. Pero no puede destruirse. Leyes de física lo prohíben. Principio holográfico lleva esto más lejos. Sugiere que toda información en región de espacio puede codificarse en superficie que encierra esa región. Volumen es redundante. Superficie es fundamental. Vivimos potencialmente en proyección holográfica de información almacenada en límite distante. Es idea revolucionaria que nació estudiando agujeros negros y ahora se aplica potencialmente a todo universo. Cambia cómo pensamos sobre espacio, tiempo y realidad. Sugiere que dimensiones que experimentamos podrían ser emergentes, no fundamentales. Hawking demostró que agujeros negros tienen temperatura y emiten radiación. Esto conectó gravedad con termodinámica de manera profunda. Mostró que leyes de termodinámica no son solo sobre gases y motores. Son leyes universales que se aplican incluso a objetos gravitacionales más extremos. Entropía de Bekenstein-Hawking relaciona área de horizonte con número de microestados. Es fórmula elegante que conecta geometría con información y sugiere que gravedad y termodinámica están relacionadas a nivel fundamental, que geometría de espacio-tiempo emerge de estadística de microestados cuánticos. Esta es pista crucial para teoría de gravedad cuántica. Teoría final que unificará relatividad general y mecánica cuántica debe explicar por qué entropía depende de área. Debe proporcionar descripción microscópica de agujero negro. Debe mostrar cómo geometría emerge de grados de libertad cuánticos fundamentales. Teoría de cuerdas ha dado pasos en esta dirección. Éxito de Strominger-Vafa en contar microestados fue triunfo, pero solo para casos especiales, para agujeros negros en espacios con dimensiones extra y simetrías que no existen en nuestro universo. Desafío sigue siendo extender esto a agujeros negros reales, a Cygnus X1 y Sagitario A *IT o N618, a agujeros negros que formaron de colapso de estrellas y fusiones en nuestro universo de 4 dimensiones. Eso sigue siendo problema abierto, pero cada año progreso avanza. Nuevas técnicas matemáticas se desarrollan, nuevas conexiones se descubren, y lentamente imagen más completa emerge de cómo gravedad y mecánica cuántica se unifican,
de cómo espacio-tiempo emerge, de qué son agujeros negros realmente. Y observacionalmente era dorada de astronomía. De agujeros negros está comenzando. Event Horizon Telescope produjo primera imagen directa. LIGO detecta fusiones regularmente. Nuevos instrumentos vendrán. Telescopios más sensibles. Detectores más precisos. Y cada observación refinará entendimiento. Quizás detectaremos desviaciones de relatividad general, señales de nueva física en régimen de campo fuerte, o quizás confirmaremos relatividad con precisión sin precedentes. De cualquier manera, aprenderemos. Conocimiento avanzará. Y eventualmente, quizás en décadas o siglos, tendremos respuesta completa a pregunta: ¿qué hay dentro de agujero negro? No solo 3 números desde fuera, sino descripción completa desde dentro, entendimiento de microestados, explicación de singularidad, teoría unificada que combina gravedad con cuántica. Ese día será triunfo de intelecto humano, comprensión de uno de fenómenos más extremos en universo, resolución de paradojas que han confundido físicos durante décadas, unificación de 2 pilares de física moderna en marco coherente. Pero hasta ese día, agujeros negros permanecen como maestros, objetos que desafían intuición, que fuerzan a cuestionar suposiciones, que revelan límites de conocimiento actual y que prometen descubrimientos profundos a quien tenga coraje de estudiarlos. Son recordatorio de que el universo es más rico de lo que teorías actuales capturan, que hay física más allá de lo que conocemos, que misterios profundos esperan ser resueltos y que búsqueda de entendimiento continúa. Desde John Michel imaginando estrellas oscuras en 1780 hasta Hawking descubriendo radiación en 1974, hasta debates modernos sobre holografía y información, camino ha sido largo. Pero cada paso reveló algo nuevo, algo inesperado, algo profundo. Y camino continúa, con cada nueva generación de físicos, con cada nuevo experimento, con cada nueva idea teórica. Comprensión profundiza, misterios se resuelven, nuevas preguntas emergen. Así es como ciencia progresa. Agujeros negros son compañeros perfectos en este viaje, objetos suficientemente extremos para revelar física fundamental, suficientemente accesibles para ser estudiados con matemáticas actuales, suficientemente misteriosos para mantener interés durante siglos. Son puentes entre lo conocido y lo desconocido, entre relatividad general y mecánica cuántica, entre geometría clásica y información cuántica, entre lo que entendemos y lo que aspiramos a entender. Y en su simplicidad externa y complejidad interna, en su oscuridad que brilla, en su destrucción que preserva, encarnan paradoja fundamental de búsqueda científica. Cuanto más aprendemos, más realizamos cuánto no sabemos. Cuanto más entendemos, más preguntas profundas emergen. Pero eso no es desaliento, es invitación, es promesa de que siempre habrá más por descubrir, más por entender, más por explorar. Universo es generoso con sus misterios, y agujeros negros son algunos de más profundos. Entonces, cuando mires hacia cielo nocturno, recuerda, en algún lugar allá arriba, agujeros negros están girando, devorando materia, emitiendo radiación de Hawking, preservando información en correlaciones cuánticas, siendo descritos por solo 3 números, pero conteniendo infinita complejidad. Son reales, son observables, son entendibles, al menos parcialmente, y cada día entendimiento mejora, cada año conocimiento avanza, cada década trae nuevos descubrimientos. Esa es historia de agujeros negros, historia de curiosidad humana, confrontando fenómeno más extremo, de matemáticas revelando verdades profundas,
de observaciones confirmando predicciones teóricas, de misterios siendo resueltos y nuevos misterios emergiendo. Es historia que continúa, y tú eres parte de ella, viviendo en era donde agujeros negros pasaron de especulación a observación, de curiosidad matemática a realidad astrofísica, de misterio completo a entendimiento parcial, con promesa de comprensión completa en futuro. 3 números: masa, carga, giro. Eso describe agujero negro completamente desde fuera. Pero dentro, en microestados que no entendemos completamente, en correlaciones cuánticas que preservan información, en horizonte que codifica todo en superficie bidimensional, yace complejidad que rivaliza con cualquier cosa en universo. Y esa es respuesta final a pregunta: ¿qué hay dentro de agujero negro? Simplicidad y complejidad, conocimiento e ignorancia, entendimiento y misterio, todo entrelazado en objeto que continúa, fascinando, desafiando y enseñando. Ahora y siempre. Esa es la verdad que Hawking, Bekenstein y generaciones de físicos nos revelaron. Y esa verdad permanece viva, evolucionando, profundizándose con cada nuevo descubrimiento. Los agujeros negros son recordatorio permanente de que el universo es más profundo de lo que parece, que bajo superficie de realidad cotidiana yacen principios fundamentales de belleza matemática sorprendente, que gravedad y termodinámica están conectadas, que información es indestructible, que dimensiones pueden ser ilusorias. Son laboratorios naturales donde física es llevada a extremos, donde espacio-tiempo se curva infinitamente, donde densidad se vuelve sin límite, donde tiempo se detiene para observador externo, y donde toda nuestra física debe enfrentar su prueba más rigurosa. Cada agujero negro en universo es experimento, probando relatividad general en régimen más extremo, probando mecánica cuántica en presencia de gravedad más intensa, probando límites de conocimiento humano contra realidad más dura, y cada vez que observamos uno, aprendemos. Cada onda gravitacional detectada, cada imagen de Event Horizon Telescope, cada medición de masa y giro, todo refina entendimiento, todo confirma o desafía teorías, todo nos acerca a verdad completa.